Entonces, el por qué emprender, el por qué hacerlo a través de la manera digital, digo, no sé si tú te dediques a las ventas o te dediques o tengas un negocio propio, pero si al final del día decides usar las redes sociales para vender, lo que debes de saber para poder iniciar es que no le temas a la experimentación. Por ejemplo, yo este podcast, el pre-podcast, yo no tengo el nombre en este momento, no sé cuánto vaya a durar, no sé qué días vaya a salir ni en qué horario. Sin embargo, lo estoy haciendo como una experimentación. Digo, esta experimentación al final del día se va a quedar. O sea, yo voy a seguir haciendo un podcast, voy a seguir alimentando con contenido para la gente que le interese y al que le sirva, ya sea a una persona que le sirva mi contenido, o le sirva a 10 o le sirva a 100, no hay ningún problema, yo lo voy a regalar. Entonces, si yo, por ejemplo, en mi caso estoy experimentando, al final del día esa experimentación me va a dar las bases para poder, por ejemplo, en 6 meses, en un año, en 5, tener un mejor desarrollo, un mejor contenido o un mejor programa. Entonces, en tu caso, yo me dedico a las ventas o yo tengo mi negocio y no sé cómo empezar a través de estas redes sociales, benditas redes sociales. ¿Cómo le hago para empezar? Bueno, principalmente es atreviéndote. Lo primero que tienes que hacer y tienes que mentalizarte es que sepas que no hay imposibles. Digo, por ejemplo, en este caso, tenía 3, 5, 7 personas viéndome y luego, ahorita, por ejemplo, no tengo ninguna en este momento. Otra vez, no sé si el día de mañana este podcast vaya a tener los mismos 0 o los mismos 7 que me estaban viendo ahorita o tengan 700. Pero el tener el temor de hacerlo principalmente yo creo que es el principal factor, el ser rechazado, el que no funcione, el que no sirva. Yo creo que eso es el principal motivo por el cual la gente no termina de atreverse a hacer las cosas, ¿no? Entonces, otra vez, si tú te pones un plazo, una meta, no la pongas demasiado alta, no pienses que, por ejemplo, voy a emprender o voy a aventarme a hacer mi programa, voy a aventarme a hacer mi podcast, porque si lo planeas demasiado, muy probablemente no vas a atreverte a hacer las cosas de inmediato. Te repito, este es el pre-podcast, este no es el podcast original al que quiero llegar. Y seguramente en 6 meses no voy a llegar al podcast que quiero hacer. Y seguramente en un año tampoco. Pero si no empiezo hoy, entonces ¿cuándo? Entonces te comparto un poco esa experiencia. Ahora, los consejos para emprender en redes sociales no son más que, digamos, dentro de la experiencia de tu servidor trabajando en otras agencias de publicidad y marketing, ahora con esta agencia de publicidad y marketing que tengo yo, que es tu servidor, te puedo dar algún consejo, sí que te pueda ayudar. De hecho, incluso los escribí para tener un poquito más de detalle y poderlo hacer de manera más profesional y poderla compartir. Como tal, quiero que sepas una cosa. Si tú tienes un celular, internet, o una computadora y tienes internet, o sea, ya estás del otro lado. Yo sé que es difícil, digo, mucha gente dirá, hablas de tu privilegio, pero la verdad es que, digo, es raro hoy por hoy que una persona no tenga un celular. No quiero decir que todos tienen celular o que algunas personas no tengan celular, ya depende de cada quien. Pero si tú tienes un celular, tienes internet o tienes una computadora y tienes internet, ya puedes empezar. Hay muchos programas gratuitos el día de hoy. No sé, si tú abres el internet y pones crear fotos digitales, te van a salir 1000 portales para hacer fotografías y diseñar textos y todo esto. Claro que siempre es mejor hacerlo con un profesional, es siempre mejor. Pero para empezar, si no tienes seguidores, no tienes likes, no tienes contenido en YouTube, no has hecho nada en Facebook, por ejemplo, si ese es el caso, entonces, digo, o sea, ya con simplemente abrir una página en Facebook, estás del otro lado. Entonces, mi primer consejo es ese: si no te atreves hoy a hacerlo, ¿cuándo? ¿No? ¿Cuándo? O sea, realmente, ¿cuándo va a suceder? Cuando tengas el mejor celular, cuando tengas el iPhone 15, o cuando tengas el dinero, por ejemplo, para comprarte un escritorio, o cuando tengas, por ejemplo, el dinero para comprarte una supercomputadora, y luego la computadora al final de cuentas la vas a utilizar para hacer una imagen. O sea, no tiene mucho sentido. O cuando tengas dinero, por ejemplo, para invertir en personal. Claro que no se necesita, o sea, no se necesita tener los millones de pesos, los cientos miles de pesos o los miles de pesos para poder emprender. Eso incluso es digo, otra vez, si vas a poner un restaurante tradicional, si lo vas a poner, o vas a poner un negocio, por ejemplo, de lavar salas, o vas a poner un negocio de dar masajes, o vas a poner un negocio, por ejemplo, de hacer maderas o de construir, no lo sé, pues no se necesita tener, digamos que
todo el capital del mundo para poder hacerlo, ¿no? Tú, incluso si ya has trabajado de lo que vas a emprender, si vas a, no sé, vas a comprarte coches para hacer los Uber, me imagino que en algún momento pues ya fuiste taxista, fuiste Uber. Si vas a poner un negocio de construcción, pues me imagino que en algún momento ya tuviste que construir o trabajaste alrededor de eso. Si vas a poner un negocio, un despacho de abogados, me imagino que mínimo estás estudiando la carrera de derecho. Igual un arquitecto, igual un doctor, igual todo, ¿no? Entonces, si ya conoces el sistema, si ya sabes cuánto es la inversión mínima, empieza por eso. No tienes que esperarte tener los millones de pesos, los cientos miles de pesos, los miles de pesos para poder emprender. Ese creo que es el consejo base, ¿no? Y la experimentación, experimenta. Ábrete la página, comparte contenido. Hoy por hoy prácticamente todas las páginas ya te regalan muchas cosas. No digo que liberes el santo grial, no digo que el conocimiento que te tomó 15 años aprender lo des todo en un solo video, no hablo de eso, pero da pequeños tips, da pequeños, contenido importante o relevante según lo que sepas hacer. Si tú, por ejemplo, vamos a suponer que tienes no sé, haces masajes, ¿no? Y tienes un negocio de masajes, y ahorita ponemos otros ejemplos, y vas a darle contenido gratuito a las personas que te están viendo, las personas que te están consumiendo, sean 5 likes o sean 50,000 personas las que te siguen, o sean 2,000 o sean 500. Si tú empiezas a regalarle información a la gente, hay algo que, y digo, me imagino que ya les ha pasado a las personas que tienen un negocio, cuando alguien te regala información, la persona principalmente se vuelve más creíble y te da mayor confianza, ¿no? Creo que la parte donde encuentras que alguien te regala algo sin pedirlo incluso, porque digo, yo por ejemplo te quiero vender algo a ti y me acerco contigo y te digo, oye, ¿sabes qué? Te voy a regalar esto, pero si me compras esto. Eso es una estrategia de venta que lo estamos poniendo en otro costal, eso no va aquí. Si lo estás pensando en esa manera, eso no va aquí. Pero cuando tú te sientas enfrente de la computadora, enfrente de la cámara, enfrente del celular y empiezas a hablar de esto, ya sea en una imagen, en un video o en una transmisión en vivo, la gente se vuelve, dice, oye, este cuate está atreviéndose a hacer no sé, algo que la otra agencia de enfrente, por ejemplo en mi caso, no está haciendo. Y me imagino que habrá agencias, muchísimas agencias, que también se dediquen a esto y te regalen un montón de información. Al final de cuentas es eso, si tú regalas información de lo que haces, a la gente le va a servir. El ejemplo que ponía de los masajes, a lo mejor tú quieres que te terminen de contratar un masaje o unas sesiones de masaje, no sé, 3 sesiones, 5 sesiones de masaje en la espalda para gente que le duele, pero dices, ¿sabes qué? Te voy a liberar un pequeño contenido acerca de cómo hacerte un masaje tú mismo, ¿no? Por ejemplo, por ponerlo en algún término. Y digamos que las posiciones de las yemas son importantes, nunca lo hagas hacia adentro, siempre hazlo hacia afuera, no sé, por ponerte un ejemplo, ¿no? Y si tienes, por ejemplo, un restaurante, ¿qué contenido le puedo regalar a las personas que consumen lo que yo hago? Entretenimiento. A veces no es darles el tip de cómo cocinar la hamburguesa que haces, por ejemplo. A veces es entretenimiento. ¿Sabes qué? Yo tengo un restaurante físico, por ponerte un ejemplo. Yo tengo un restaurante físico. Y no voy a hacerles, por ejemplo, la receta de la mejor hamburguesa que tengo. Ok, te la compro y válido. No les des la receta. Pero, por ejemplo, puedes invitar, no sé, supongamos a un comediante o a algún actor o a algún personaje de la televisión, algún influencer, o puedes invitar, por ejemplo, incluso a tus amigos a hacer un podcast o a tomarse una sesión de fotos o hacer un video de donde prueben tu comida, eso a la semana, contar una historia. A la gente le encanta que les cuentes historias.